Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Padark. Y hoy os quiero hablar del tesoro de Tutankamón, que también se puede pronunciar Tutanjamón, la famosa tumba Kv62, que está situada en el Valle de los Reyes, en Egipto, una tumba real egipcia que contiene la momia de Tutankamón. Esta célebre tumba fue descubierta en 1922 por Howard Carter y consta de 4 salas, unas salas llenas de objetos, más de 5.000 piezas, incluida la máscara funeraria de Tutankamón, que es de oro macizo. Y de todo eso hablaremos hoy. ¡Vamos allá! Está claro que la egiptología es una de las disciplinas arqueológicas que más pasiones levantan y sin duda muchos de nosotros hemos soñado alguna vez con participar en el descubrimiento de una tumba del antiguo Egipto. Y es que encontrar una tumba intacta, ¿no?, que esté perfecta, es un sueño casi utópico. Pocas personas han podido encontrar algo así y sin duda el caso más famoso es el del hallazgo de la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un faraón del antiguo Egipto, último monarca de su familia en el final de la dinastía 18, que gobernó entre 1334 y 1325 a.C. Su padre era el faraón hereje Akenatón y quedó en manos de Tutankamón restaurar la religión tradicional egipcia. El protagonista de este vídeo gobernó durante pocos años, debido a su muerte temprana, que fue entre los 18 y 19 años de edad, y al fallecer tan inesperadamente, fue enterrado en una tumba que era inusualmente pequeña para un faraón. Y es que su muerte temprana no dio tiempo a la construcción de una tumba real de mayores dimensiones, y aunque su tumba parece haber sido saqueada levemente poco después de su entierro, su ubicación se perdió al quedar enterrada bajo escombros de la construcción y excavación de posteriores tumbas del Valle de los Reyes. Y esto hizo que no fuera saqueada los siglos posteriores, y por ello es que en el momento de su hallazgo estaba prácticamente intacta, como no pasó con el resto de tumbas más accesibles. Y debido a su experiencia y sus innovadores métodos arqueológicos, Howard Carter había comenzado en 1907 a trabajar para Lord Carnarvon, un noble muy aficionado a la arqueología, como supervisor de las excavaciones en Deir el-Bahari, cerca de Luxor, que es la antigua Tebas. Y en 1914, Lord Carnarvon recibió los permisos para excavar en el Valle de los Reyes, y Carter fue contratado de nuevo para liderar los trabajos, en especial para encontrar tumbas nuevas cuya ubicación se había perdido. Pues bien, en noviembre de 1922 encontraron la escalera descendiente, y antes de que terminase el mes ya habrían dado con la ansiada tumba de Tutankamón. En ella encontraron uno de los mayores ajuares funerarios de la arqueología, con unos 5.300 objetos repartidos en 4 cámaras que iban desde minúsculas figuras que representaban a distintas deidades egipcias hasta el propio trono de Tutankamón, pasando por un ataúd de oro macizo, la máscara funeraria, tronos, arcos de tiro, trompetas, un cáliz de loto, varios carros desmontados, comida, vino, sandalias y ropa interior de lino. Había tanta cosa, tanto, que el propio Howard Carter tardó 10 años, 10 años, en catalogar todos los objetos. Por cierto, recientes estudios ponen de manifiesto que la prematura muerte de Tutankamón también les pilló por sorpresa para preparar su ajuar funerario. Así, aunque se incluyen los objetos cotidianos del joven faraón, los objetos puramente funerarios parecen haber sido reaprovechados de otro faraón, en concreto de su madre Nefertiti. Y no hablamos de 4 objetos puntuales, sino de casi el 80% de los objetos, incluida la célebre máscara funeraria de Tutankamón. Y es que recientemente, en 2015, el egiptólogo inglés Carl Nicholas Reeves publicó que un cartucho inscrito en la famosa máscara de oro de Tutankamón decía Akeperure Meri Nefer Keperure, que viene a decir Anjetjeperura, amada de Akenatón. Por lo tanto, la máscara fue hecha originalmente para Nefertiti, que era la reina esposa de Akenatón, quien probablemente usó el nombre real de
Geperura al asumir el trono tras la muerte de Akenatón. Eso sí, se desconoce si fue privada de parte de su ajuar todavía por represalias hacia el faraón hereje. De hecho, la momia que se ha identificado como la posible Nefertiti muestra evidencias de haber sido saqueada poco tiempo después de su enterramiento, o también si fue enterrada con otro ajuar y estos objetos eran sobrantes, o si fueron saqueados de la tumba de la madre para poder llenar la tumba del joven faraón tras su muerte inesperada. Vamos, muchos misterios que aún están por resolver. Por cierto, durante muchos años corrieron rumores de la existencia de una maldición, una leyenda alimentada por periódicos buscando aumentar las ventas tras el descubrimiento de esa tumba. Esta supuesta maldición se cimentaba sobre las muertes supuestamente prematuras de algunos de los primeros en entrar en la tumba, y el más destacado de todos ellos fue el propio mecenas de las excavaciones, Lord Carnarvon, que falleció el 5 de abril de 1923, pocos meses después del hallazgo. Sin embargo, de las 58 personas que estaban presentes cuando se abrieron la tumba y el sarcófago, solo 8 murieron en los 12 años siguientes. Lord Carnarvon ya tenía la salud muy débil y de hecho se había trasladado a Egipto por el consejo de su médico de que le sentaría bien un clima más cálido, y el propio Howard Carter murió por causa de un linfoma en 1939 a la edad de 64 años, 17 años después del hallazgo. O sea, que eran noticias fakes de la época. Eso sí, lo que está claro es que el antiguo Egipto sigue fascinándonos y mucha gente decide dedicar su vida a su estudio e investigación, como los proyectos de excavación en Egipto que cuentan con el apoyo de la Fundación Palar. Sí, nosotros de la Fundación Palar. Proyectos situados en Saqqara, en Esi al-Medina, el Banasa en Luxor o en Asuán. Y es que la Fundación Palar está apoyando misiones de arqueología y paleontología por todo el mundo. Sí, estamos en todo el mundo. En Sudán, Eritrea, Etiopía, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Tanzania, Botswana, Marruecos, Túnez, Argelia, Israel, Jordania, Palestina, Kurdistán, Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Pakistán, India, Mongolia, Islas Marianas, Estados Unidos, claro, México también, Perú, Chile o Argentina, entre otros. Y en todos estos sitios está la Fundación Palar. Increíble, ¿verdad? Pues bien, si nos acompañáis, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos. Y no olvides suscribirte, dale a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar, aparte de un buen like en este vídeo. Y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalar.com. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.